Masejet Baba Batra Daf Yudhet Amud Aleph 18a, pero comenzamos la última línea del Daf anterior. Hagamos una introducción antes de comenzar. En la clase anterior mencionamos en la Mishnah Lo Yachpor Adam Bor Samuch le Borosh el Javero. Una persona, por decir Reubén, que quiere hacer una excavación en su propia propiedad, quiere hacer un bor, un pozo, un shiach, una zanja o cualquier otro tipo de excavación, no puede hacerla si está muy cerca a una excavación ya existente de su compañero, por decir llamado Shimon, a menos que haya una distancia de 3 tefajim. ¿Sí? A menos que haya una distancia de 3 tefajim. ¿Desde dónde se mide esos 3 tefajim? Explicamos en la Gemara en la clase anterior que no se mide desde la parte interna de la pared del pozo de Shimon, sino desde la parte externa de la pared. ¿Dónde acaba la pared? En la frontera, porque todo está lleno de tierra. Entonces ahí acaba, todo está lleno de tierra, ¿sí? Todo está lleno de tierra, entonces aquí acaba la pared, de ahí se mide, de ahí Reubén tiene que pedir 3 tefajim y hacer su excavación. Adicionalmente, mencionamos una discusión en la Gemara, en la clase anterior, entre Abaye y Raba. Si todo esto que obligamos a Reubén a alejarse 3 tefajim de la frontera, ¿sí? 3 tefajim y después hacer su excavación, aplica nada más para Reubén, porque es el segundo que está construyendo la excavación, o sea, porque ya Shimon lo hizo, o también aplicaría para Shimon cuando aún Reubén no ha hecho nada. O sea, Shimon viene a hacer ahorita su excavación, Reubén no ha hecho nada, también ahí aplicaría que se tiene que alejar de la frontera 3 tefajim o no. Mencionamos una discusión sobre esto. Abaye opina que ¿qué? No, si Shimon es primero, pues no hace falta que se aleje de su frontera, puede hacerlo cerquita de su frontera. Reubén se tiene que alejar porque es el segundo, pero el primero se puede hacerlo cerquita. Así opina Abaye. Sin embargo, Raba dice que ¿qué? Raba dice no. También si Shimon es primero, tiene que alejarse de su frontera. ¿Cuánto? 3 tefajim. Esa es la discusión que mencionamos. Bien, la Gemara ahí trae una serie de preguntas en contra de Raba. Otra vez, ¿qué dijo Raba? Que también Shimon, que es el primero que está haciendo el hueco, que está haciendo la excavación, no puede hacerlo cerca de la frontera, sino tiene que alejarse de su frontera, tiene que hacerlo hacia adentro, 3 tefajim. Bien, la Gemara pregunta así: Tashema, marjikim et agefet ve'et azevel ve'et amelach ve'et asid ve'et aselaim mikotlo shel javero shel 3 tefajim osad besid. Ta'ama deika kotel. הליקה קוטל סומך, לא, כי ליקה קוטל נמי לא סמיך. ולמה הקמשמלן? הקמשמלן דהני קשו לקוטל. Bien, la Gemara pregunta en contra Raba de nuestra Mishnah, que vimos en la clase anterior. En la Mishnah, en la segunda parte, vimos en la clase anterior que si una persona, por decir Reubén, ¿sí? Tiene su propiedad y su vecino es Shimon, y tiene Reubén tiene desperdicios de las aceitunas, o tiene estiércol, o tiene sal, o tiene cal, o tiene esas piedras que se puede encender fuego, y quiere guardarlas. No las puede colocar muy cerca a la pared que hay, en caso que haya una pared, entre Reubén y Shimon, sino tiene que alejar de esa pared 3 tefajim o i, ¿sí? No está tan claro si es o i, cubrir la pared con cal. ¿Y por qué? Porque todas estas cosas que mencionamos, el desperdicio de las aceitunas, el estiércol, la sal, el cal, las piedras, sacan un calor que pueden dañar a la pared, el muro. Así vimos en la Mishnah. De la Mishnah podemos ver, ¿sí? ¿Cuál es el caso? Que Reubén quiere colocar una de estas cosas cerca a una pared ya existente. ¿Sí? Existente, ¿sí? Y podemos ver que ¿por qué no puede colocarlo cerca? Porque ya existe la pared, por eso tiene que alejarlo. ¿Pero por qué? Porque ya existe. Podemos deducir que si no hay pared, sí podría Reubén colocar estas cosas en la frontera, a pesar que eventualmente puede venir Shimon y decir, ¿sabes qué? Quiero hacer una pared. ¿Por qué se puede? Porque ahorita no hay nada que está perjudicando, aunque puede ser que en un futuro va a perjudicar algo que se construya, pero ahorita no hay nada, está permitido. Dice la pregunta en contra de Raba, que Raba dice
que Shimon, cuando es primero, a pesar que es primero, no puede hacerlo cerca de la pared. ¿Por qué? Porque ahorita no está causando ningún daño. No, porque eventualmente en un futuro puede ser que Rubén construya. Pregunta. Dice la Gemara, no. No deduzcas eso de nuestra Mishnah. Puede ser que la Mishnah nuestra nos está hablando no solamente cuando ya existe la pared, sino también en un caso que no hay pared. O sea, cuando la Mishnah nos dice que hay que alejarlo, Mikotlosh el Javeró, que parece que hay que alejarlo de la pared ya existente, no es de la pared existente. Hay que alejarlo de la frontera por la pared que puede haber. Mahamat Kotlo, por la pared que hay o que puede haber. ¿Ok? Y la idea es que te quiere enseñar la Mishnah que por qué hay que alejarlo, porque hay pared o porque puede haber pared, y estas cosas, estos productos perjudican, son dañinos para una pared. Próxima pregunta en contra de Rabba. Tashema. Marjikim et azraim bet amaharesha bet meraglaim min hakotel. Shelosha tefachim. Ta'amadika kotel. Aleka kotel samich. Lo. Kileka kotel nami lo samich. Velamai kamashmalan kamashmalan. De metunta kasha le kotel. Próxima pregunta de nuestra Mishnah, de la tercera parte de la Mishnah. ¿Sí? ¿Cuál es la tercera parte de la Mishnah? La misma idea. Son parecidas todas estas preguntas. Dice, en la Mishnah vimos que una persona que, Rubén, quiere plantar semillas, o quiere usar el arador, o quiere orinar, que no plante la semilla, o que no use el arador, o que no orine, si me raglaim, al lado de la pared, ya existente aparentemente, que hay entre Rubén y Shimón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso daña la pared, como ya explicamos. ¿Sí? ¿Cómo daña? Por el ruido, por la vibración, etc. ¿Sí? Dice la Gemara, mashma, que esto es la razón que Reuben no puede poner esas cosas es porque la pared ya existe. Pero si no hubiese existido, mashma, podemos deducir que sí puede. A pesar que eventualmente puede construir. El hecho que ahorita no está lo que se puede dañar, está permitido. Pregunta contra Rabba que dice que a pesar que ahorita no está lo que se puede dañar, tenemos que sospechar para eso. Y por eso aquí Rabba nos dice que tiene Shimon, a pesar que es primero, tiene que alejarse de este fajim, a pesar que no hay nada. ¿Por qué? Porque eventualmente puede construir. Pregunta en contra de Rabba. Dice la hermana, no, esta deducción es una buena deducción, porque podemos decir que en verdad, la Mishnah aquí cuando dice Marjikim minakotel es también como dijimos antes, no Marjikim minakotel que le alejamos de la pared existente, sino que alejamos estas cosas, las semillas, el arador y la orina, ¿sí? Lo alejamos por la pared que puede existir, por la pared existente o que puede existir. ¿Sí? De tal manera que sale, según esa explicación, que no nada más si está la cosa que se está dañando, sino el hecho sino también si puede estar, si va a estar, también lo sospechamos. Y nos viene a enseñar la Mishnah, básicamente el hidush de la Mishnah aquí es que estas cosas, las semillas, o el arador, o la orina, pueden dañar una pared existente, o si no la hay, puede ser futuro. Pero hay que sospechar, eso no se cuadra con la opinión de Rab. Próxima pregunta. De la próxima parte de la Mishnah. Tashema. Ve'etarehaim shelosha min hashechev. Shehem arba'a min harechev. Ta'amadika kotel. Haleka kotel samich. Lo, kileka kotel nami lo samich. Ve'lamai kamashmalan. Hakamashmalan de tiria kashela kotel. La próxima parte de la Mishnah mencionamos que una persona, Reuben, en su propiedad quiere colocar un molino. ¿Sí? Del molino hace mucha vibración. ¿Sí? Se nos dice en la Mishnah, Reuben puede colocarlo, pero no cerca de la pared, que puede debilitar la pared. Entonces, ¿cómo tiene que hacer? Alejarlo de la pared, 3 tefajim de la base, que son 4 tefajim de la parte de arriba, porque la base era más ancha. Sí, era un tefaj de diferencia. ¿Sí? Podemos deducir, otra vez, tiene que alejar el molino de la pared ya existente. Más o menos que porque existe, por eso tiene que alejarlo. Pero si no hubiese existido, no hace falta alejarlo. Porque el hecho que no está lo que se puede dañar ahorita, es suficiente. A pesar, eventualmente puede ser que se construya. Pregunta en contra de Rabba que dice que sospechamos que eventualmente se construye y por eso prohibimos, por eso limitamos. Dice, hermano, tampoco no es una deducción, porque podemos decir que aquí también el caso de la Mishnah es que tiene que alejar el molino de la pared o de la pared existente o por la pared que puede existir. Nos viene a enseñar la Mishnah básicamente que porque hay que alejarlo, ya sea de la pared existente o por la pared que va a existir en un futuro, hay que alejarlo siempre. ¿Por qué? Porque la vibración es dañina y perjudica a la pared, la debilita. Próxima pregunta de la última parte de la Mishnah. Tashema. Ve'tatanur shelosha min hakalia
Shemar ba mina zafata, madika kotel, halika kotel samich lo, kileika kotel nami lo samich, el amai kamashman, hakamashman de habla kashela kotel. Esta es la última pregunta en contra Raba de nuestra Mishnah. Vamos a seguir con otras preguntas más. La última parte de la Mishnah es que si Rubén en su propiedad quiere colocar un horno, ¿sí? Es importante que aleje el horno no lo puede colocar muy cerca de la pared que divide entre Rubén y Shimón, sino tiene que alejarlo de la base 3 tefajim, que es más ancha, de la parte de arriba es 4 tefajim, porque era más angosto la parte de arriba. Esta la llamará otra vez, tiene que alejarlo de la pared, más porque existe la pared, pero si no existe pared, no es necesario alejarlo, puedes ponerlo cerca de la frontera, y no sospechamos, no tomamos en cuenta, mejor dicho, no que no sospechamos, no tomamos en cuenta que eventualmente puede construir una pared. Ya que ahorita no la hay, permitimos. Pregunta en contra Raba que dice que cuando Shimón es el primero que va a construir la excavación y no hay una excavación, decimos aún así, aléjate de este fajín porque eventualmente lo va a construir Reuben. O sea que tomamos en cuenta, según Raba, contradicción de nuestra Mishnah. Dice la Gemara, no, aquí también. Cuando la Mishnah nos dice, por la pared no es por la pared existente, sino o por la pared existente o por la pared que puede existir. Hay que alejarlo. ¿Por qué hay que alejarlo? No voy a enseñar en la Mishnah, porque el horno es caliente, saca calor, y el calor es dañino, no viene a ser la Mishnah que el calor es dañino para una pared. Próxima se pregunta en contra Raba, pero ya no de nuestra Mishnah, sino de la Mishnah más adelante, en Daf Haf Amud Bet, 20b. Tashema, lo iftach adam chanut shel nachtomim ושל צבעים תחת אוצרו של חברו, ולא רפת בקר, תם עדי כאוצר, עלי כאוצר אביד, no תירא שני, דכאן עמי דתניא עלה, אם הייתה רפת בקר קודמת לאוצר מותר. Está escrito en la Mishnah, más adelante en la página Daf Haf Amud Bet 20b. ¿Qué pasa? Una persona que quiere abrir una tienda de una panadería, ¿sí? O una tienda de tintes que vende pinturas, ¿sí? Quiere abrirlo abajo de un almacén, segundo piso almacén, ¿sí? ¿Que pertenece a quién? A Shimón. Y Reuben quiere abrir una tienda en el primer piso de ¿qué? Panadería o de pinturas. Común denominador entre los dos, ¿qué es? Panadería que hace mucho calor. Tintes también, pinturas, ¿cómo se hacen? Se cocinan, también mucho calor. Dice la Mishnah, prohibido. Una persona no puede abrir una panadería, una tienda de panes, una panadería o una tienda de tintes en el primer piso cuando arriba hay un almacén de su compañero. ¿Por qué? Porque el calor, mejor dicho, por el calor hay mucho humo, ¿sí? Y ese humo, ¿qué hace? Daña toda la mercancía que tiene arriba en el almacén. Igualmente nos sigue diciendo la Mishnah, una persona que tiene un almacén arriba, segundo piso, que pertenece a Shimón, y Reuben quiere agarrar el primer piso para hacer un granero ¿de qué? De ganado. ¿Sí? ¿Puede o no puede? No puede. ¿Por qué no puede? Porque el olor que sale del lugar donde están habitando el ganado no es tan placentero y daña todo, se impregna todo en la mercancía de arriba. Dice la Gemara, deduce la Gemara un segundo. ¿Qué vemos en la Mishnah aquí? Que no puede el de abajo hacer la primera la Mishnah, panadería o tintas, o en el segundo caso, un ganado no puede meter allá. ¿Por qué? Porque perjudica a un almacén ya existente. Mashma, que es nada porque ya existe, pero si no existe, sí puede sin problema hacer una panadería ahí en el primer piso, o un lugar de tintas, o ganado, a pesar que eventualmente, ¿sí? Pueden usar ese segundo piso. Shimón puede usar ese segundo piso que le pertenece a él, ¿para qué? Para almacén. O sea que no tomamos en cuenta el futuro, el hecho que ahorita no hay lo que dañarse permitido. Pregunta en contra Raba que dice que Shimón, cuando va a hacer una excavación de primero, antes que Reuben, antes que su vecino, va a hacer Shimón una excavación en su propiedad, tiene que tomar en cuenta, aunque no hay nada ahorita en lo de Reuben, tiene que tomar en cuenta que puede ser que haya, por lo tanto se tiene que alejar del Sefajim. Significa que sí hay que tomar en cuenta. Nuestra Mishnah vemos que, no nuestra Mishnah, la Mishnah Daf Haf, vemos que no hay que tomar en cuenta. Dice la Gemara, no me traigas pregunta de allá, porque ahí la tienda, la panadería o la tienda de tintes o el ganado son cosas que la persona lo hace en su casa. En su casa uno puede hacer pan. En su casa uno hace que esas tintas, ¿sí? Esa tienda de tintes, uno a veces lo hace en su casa. El ganado también donde lo tiene, en su casa. Raba está de acuerdo en este caso, ¿sí? Que a pesar que normalmente tomamos en cuenta el posible futuro que pueda haber, aquí no lo tomamos, porque ¿cuál es el posible futuro? ¿Qué tú me dices? Tomemos en cuenta el posible futuro que arriba van a ser un almacén
y por lo tanto que abajo no lo usen como si fuese un uso regular de casa, panadería, para hacer tintas, para poner el ganado. Uno habita con esas cosas. Entonces, cuando todavía no está lo que se va a dañar, entonces en ese caso, y lo que uno va a hacer es algo vital, o sea, es algo de manera de vivir normal, ahí también Raba está de acuerdo que se permite y no tomamos en cuenta el futuro. Y la Gemara trae una prueba que efectivamente vemos en la Baraitá, que cuando es cosas de la casa de uno, es diferente. Está escrito en la Baraitá sobre esta Mishnah, que si efectivamente el Refet Bakar, Forash la Baraitá dice, si efectivamente el granero del ganado, ¿sí?, estaba antes que hicieron el almacén en el segundo piso, o sea, Rubén tenía su granero arriba antes de que se hizo el almacén arriba, en ese caso tiene todo el derecho el primero de seguir habitando, ¿sí? A pesar que después se hizo un almacén, tiene todo el derecho de seguir habitando. Y esto fue dicho, este permiso fue dicho justamente aquí, en este tema, en esta baraitá sobre este tema de granero, de ganado, y no fue dicho sobre otras cosas. ¿Por qué? Porque aquí tiene algo especial. ¿Qué? Que el granero del ganado o una tienda de tintes o panadería son cosas que se hacen ¿en dónde? En la casa también, que es es regular que se haga en la casa. Ok, próxima pregunta en contra de Raba. Tashema, loita damilan samuch lesadela imken irchik mimenu 400. ותניא על 400 שאמרו כדי עבודת הכרם. מה דמשום כדי עבודת הכרם? עליו משום כדי עבודת הכרם סמיך. ואף על גב דאיכא שורשים דקמזקה, אחי מעסקינן דמפסיק צורמה. דקנא מדקתניא הגדר בינתיים זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן. יחי עם הסיפא, היו שורשיו יוצאים בתור של החברו, מעמיק להם 3 טפחים כדי שלא יקר מרחשה, וידי מפסיק צורמה, צונמה מהי באו התם, אחי כאמר, ואילב צונמה, והיו שורשיו יוצאים לתוך של חברו, מעמיק 3 טפחים כדי שלא יעכב המחרשה. La próxima prueba en contra Raba, la próxima pregunta en contra Raba es de la Mishnah, de otra Mishnah más adelante en página 26a, Daf Chava Mudalef. Dice la Mishnah lo siguiente: una persona, Reubén tiene un campo y Shimón tiene un campo. Dice la Mishnah que Reubén no plante un árbol en su propio campo, muy cerca al campo de Shimón, a menos que lo alejó a una distancia de ¿cuánto? 4 amot. Si aquí no hay pozo, aquí no. El árbol no lo puedes hacer, Reubén, 4 amot cerca a el campo de tu compañero. ¿Por qué? Porque el árbol con las raíces perjudican. Así dice la Mishnah. Y la baraita sobre esto dice, quiero que sepas, mejor dicho, un segundo. Sí. No por las raíces. La baraita explica por qué se necesitan esos 4 amot. ¿Por qué es importante que Reubén otra vez? Reubén está plantando un árbol. No lo hagas en la frontera. Sino aléjate de la frontera del campo 4 amot. ¿Por qué hay que dejar 4 amot ahí entre el árbol y la frontera? ¿Por qué Reubén tiene que dejar eso? Dice la Gemara que de abodata kerem. Para que se pueda trabajar el viñedo, el cultivo, para que se pueda trabajar. ¿Sí? O sea, para que eso es lo que se necesita para poder pasar el arador por ahí. El arador medía. Necesitas ese espacio, ¿sí? Y también cuando se cultivaba, necesitabas ese espacio en el viñedo, ¿sí? Necesitabas ese espacio para pasar con la máquina y con el carrito y meter las uvas o el cultivo que está haciendo ahí. Dice la Gemara, podemos deducir que por qué hay que dejar 4 amot. ¿Qué acabamos de decir? ¿Qué dice la baraita? Que de abodata quieren para poder, por el trabajo y el cultivo del viñedo, del campo. Pero si no hubiese sido por eso, hubiésemos dicho que sí puede acercar el árbol cerca a la frontera, a pesar que las raíces del árbol eventualmente, no ahorita lo está plantando, pero eventualmente cuando crezca van a pasar ¿hacia dónde? Hacia el campo de Shimón y va a perjudicar. No pasa nada. Otra vez, repito, dice la Mishnah, muy sencillo. La Mishnah dice, no, Reubén, si quieres plantar un árbol, no lo plantes cerca a la frontera de Shimón, ¿sí? Sino 4 amot lejos de la frontera. ¿Por qué? Dice la baraita que de abodat a kerem, para que haya suficiente entre la frontera y el árbol, en que Reubén pueda trabajar sus cultivos y su arador para arar la tierra, etc. Dice la Hebra Mashma que la única razón que hay que alejar es porque
para poder trabajar el campo por cultivo y arador. Pero si hubiese sido por eso, te hubiese dicho que ¿qué? Permitido que agarres el árbol, Rubén, tú y lo plantes en la frontera. A pesar que eventualmente, no ahorita, porque ahorita apenas estás plantando, pero eventualmente van a crecer el árbol y van a salir las raíces hacia el campo de Shimón y va a perjudicar. Aún así decimos que está permitido, ¿por qué? Porque el hecho que ahorita no está todavía esa raíz creciendo, no hay un daño todavía causándose, está ¿qué? Permitido. Y no tomamos en cuenta lo de mañana, no tomamos en cuenta lo del futuro. Pregunta en contra Raba que dice que ¿qué? Que Shimón cuando va a hacer una excavación de primero, aunque es de primero, tiene que tomar en cuenta el futuro y por lo tanto tiene que meterse 3 tefajim. Dice la Gemara, no. Aquí estamos hablando en un caso que no hay problema de las raíces. ¿Por qué no hay problema de las raíces? Porque hay una roca grande abajo de la tierra que divide entre los campos. Entonces, efectivamente, si no hubiese sido por el trabajo que se necesita ese espacio, te hubiese permitido hacerlo cerca porque todo tu problema es que las raíces, aquí no hay raíces. ¿Por qué no hay raíces? Porque hay una roca. Te voy a dar una prueba que así es. Porque en la continuación de la Mishnah dice que si había una cerca entre los dos campos, ¿sí? En la frontera entre Rubén y Shimón había una cerca, ahí está permitido que ¿qué? Que Rubén haga su árbol de su lado y Shimón haga del lado cerca, muy pegadito a la cerca, ¿sí? Pero un segundo, si no hay abajo una roca, obviamente que está prohibido también según Abayé, ¿sí? Y si es viñedo Kilakerem, Kilaim, tenemos que decir obligatoriamente que abajo también hay ¿qué? Una roca. Entonces no hay problema de contaminación cruzada, que se crucen por abajo. Pregúntale a Gemara, por un segundo, si esta Mishnah está hablando en un caso que abajo de la tierra hay una roca que divide entre los dos campos, ¿sí? Entonces, no entiendo lo que dice la Mishnah después. La Mishnah nos dice después que si Reubén plantó un árbol y las raíces crecieron y se metieron al campo de Shimón, ¿sí? ¿Puede Shimón venir, cortar las raíces que crecieron en su campo para que pueda pasar con el arador y no se quede trabado, no se quede trancado? Dice la Gemara, pero si hay una roca abajo que está impidiendo el paso, ¿cómo puede ser que la raíz pasó? Si hay una roca en la mitad que divide, ¿cómo puede ser que la raíz pasó de Reubén hacia Shimón? Dice la Gemara, definitivamente tenemos que decir que esta parte de la Mishnah se refiere que en caso que no hay piedra abajo y por ende se pasó la raíz de Reubén a Shimón, ahí puede venir Shimón y ¿qué? Puede venir Shimón y cortar esas raíces para poder pasar con el arador y trabajar su tierra. O sea, puede cortarla, eso no mencioné ese punto, puede cortarla hasta una profundidad de 3 tefajim, porque ya después más de profundo no necesita. Puede pasar por el arador encima y no le molesta, las raíces que están por encima. Ok. Próxima pregunta en contra Raba. Tashema. Marjikime taila minabor estrim vejame shama. Tamadi kabor alei kabor samich. Lo. Kilei kabor nami lo samich. Vea kama shmanan de estrim vejame shama. De shorashim mas kilebor. Yahi masefa veila kad vei ilan kadam lo yakutz vei de lo samich. Eji meshkachadla. Que de amarra papá. Belokeach. Ahanami belokeach. Ok, ahorita la Gemara trae otra pregunta en contra Raba de otra Mishnah, Tafjafea Mutbet 25b. Dice la Mishnah, ¿qué pasa si Rubén tiene su campo y Shimón al lado tiene otro campo? Shimón en su campo tiene un pozo de agua. Hay un pozo de agua, ¿sí? Y Rubén quiere plantar en su campo un árbol. Ahorita, dice la Mishnah, es importante que lo alejes. Porque aquí ya estamos viendo lo que se puede perjudicar el pozo. Las raíces pueden llegar muy lejos y dañar al pozo de agua de Shimón. Por lo tanto, es importante que Reubén, si lo va a plantar, que lo plante lejos a una distancia de 25, muy bien, 25 amot lejos del pozo. Dice la Gemara, podemos deducir que ¿por qué tiene que hacer esto? Porque el pozo ya existe. Pero si el pozo no hubiese existido, mashma que el árbol Reubén lo puede hacer ¿dónde? Cerca a su frontera, sin problema, porque el pozo no existe. Pregunta en contra Raba que tenemos que tomar en cuenta el futuro, la posibilidad de futuro. Dice la Gemara, no. En verdad esta Mishnah, según Raba, podemos decir de que esta Mishnah te obliga a alejar tu árbol a Reubén 25 amot del pozo, si ya existe, o también si no existe, 25 amot de la frontera. ¿Por qué la Mishnah me habla nada más en un caso que ya hay un pozo? No, tal en la Mishnah en el caso que hay un pozo para decirte que cuando hay un pozo, inclusive que ya lo hay, suficiente que te alejes ¿cuánto? 25 amot y no va a ser necesario más de 25 amot. Uno hubiese pensado que necesita más. Que no. Dice la Gemara,
Si es así, ¿qué acabamos de decir según esa respuesta? Que efectivamente hay que alejarse 25 amot, no solamente del pozo existente, sino también si no existe. Y así cuadra con Rab. Y la razón que la Mishnah mencionó, que hay un pozo, es para decirte que también cuando hay un pozo suficiente, 25 amot. Pero, definitivamente, según esa explicación, está escrito en la Mishnah que hay que alejarse 25 amot, no solamente cuando existe el pozo, sino también si no existe el pozo, Rubén tiene que alejarse de la frontera. Y la Gemara le pregunta, un segundo, si es así, no me cuadra la segunda parte de la Mishnah. La segunda parte de la Mishnah nos habla, ¿qué pasa si Reuben es el primero que está plantando el árbol? ¿Sí? O sea, no primero estuvo el pozo de Shimón, sino primero está Reuben, no había pozo todavía. Dice la Mishnah, ahí puede plantar su árbol y no es necesario que lo quite. ¿Sí? Dice la Gemara, y si tú me dices que no se puede acercar el árbol, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Un segundo. Sí, y si tú me dices que no puede acercar el árbol a la frontera cuando no hay todavía pozo, ¿sí? O sea, tú me dices que está prohibido acercar el árbol inclusive cuando hay pozo. Dice la Gemara, ¿cómo puede ser que este Reubén plantó el árbol de manera permitida? Otra vez, la Mishnah que me dice en la segunda parte. Si plantó el árbol de primero, de manera permitida, ahí no es necesario que lo corte. No hay obligación que lo saque. Dice la Gemara, un segundo, si me tienes que decir que no hay obligación, es porque hubiésemos pensado que sí, o sea, significa que lo hizo cerca a la frontera. Pero si tú me dices, como acabamos de decir, que está prohibido hacerlo cerca de la frontera cuando no hay, inclusive cuando no hay un pozo, dice la Gemara, ¿cómo puede ser que esta persona lo plantó de manera permitida? Seguro lo plantó de manera prohibida, ¿sí? Entonces, y si lo plantó de manera prohibida, tienes que obligarlo a cortar. Dice la Gemara, como respondió Rav Papa más adelante respecto a otra pregunta, también aquí podemos decir, beloqueaj. Aquí estamos hablando en un caso de un comprador. O sea, una persona que era dueño, no había Reubén y Shimón, era un Reubén, o era Leví, digamos, Leví, dueño de todos esos dos campos. Y él en su propio campo plantó un árbol y no hay ningún problema, no se ha causado ningún daño, él era dueño del otro campo también, ¿sí? Y después de un tiempo, le vendió el campo donde iba a estar el futuro pozo a Shimón y después le vendió la parte, o él se quedó, digamos que el mismo Leví o Reuben, ¿sí? Se quedó con ese campo. Entonces en este caso sí lo plantó de manera permitida y por eso dice la Mishnah que lo plantó de manera permitida, por eso es que decimos que no es necesario que lo corte, ¿sí? Pero si hubiese sido Reuben y Shimón desde un principio y lo planta cerca de la frontera, que según Rabba está prohibido, ya que está prohibido, sí lo vamos, aunque no hay pozo, ya que está prohibido, lo vamos a obligar, aunque no hay pozo, a cortar el árbol. Próxima pregunta en contra Rabba. Tashema, marjikim et mishra min hayerek, veta krishim, veta kereshim min abetzalim, veta jardal min adevorim, ta'ama de ikayerek, hale kayerek, samich. Lo, kile kayerek nami lo samich. Veakamashmalan, dehani kashu adeadadi. יחי עם הסיפה, רבי יוסי מתיר בחרדל, מפני שיכול לומר, לא, עד שאתה אומר לי, הרחק חרדלך מן דבורי, הרחק דבורך מן חרדלי, שבאות ואוכלות לגלוגי חרדלי. וידי לא סמיך, איך היא משכחת לה? אמר רב פאפא בלוקח, היא בלוקח מה איתה עמד רבנן, ועוד מה איתה עמד רבי יוסי, אפילו משלה וירקן עמי. אמר רבינה, כסברי רבנן, על המזיק להרחיק את עצמו. מיכל דרבי יוסי סבר על הניזק להרחיק את עצמו, יהיה על הניזק אפילו משרה וירקן עמי. אלא לעולם רבי יוסי נמי על המזיק סביר עליה. ואחי כמה לאו רבי יוסי לרבנן. תנח משרה וירקה, דאני מזקי הנה, ואני לא מזקי הנה, אלא חרדל ודבורים, תרוויו מזקי הדעדדי. ורבנן, דבורים לחרדל לא מזקי לה. אי בבטנה לא משכחה לה, אי בטרפה הדר פרה. Esa es última pregunta en contra Rabba. La Mishnah, más adelante en Daf Jafé Amud Aleph, 25a, nos dice lo siguiente. Escuchen bien los casos. Son 3 casos, ¿sí? 3 casos. Un segundo, 3 casos. Sí, 3 casos. El primer caso de la Mishnah es cuando hay una piscina de lino, ¿sí? Y verduras al lado. Ahorita explico un poco más. Segundo caso es cuando uno, Reubén,
quiere plantar puerros al lado de Shimón que tiene cebollas. Tercer caso, cuando Rubén quiere plantar semillas de mostaza al lado de un panal de abejas que le pertenece a Shimón. Entonces, tres casos. Primer caso, Rubén quiere hacer una piscina de lino, que es piscina de lino, donde se mete el lino para limpiar, al lado de un campo de Shimón en donde tiene verduras comestibles. Segundo caso, Rubén quiere plantar puerros al lado de un campo ya existente de Shimón de cebollas. Tercer caso, Rubén quiere plantar mostaza al lado de un campo de Shimón, al lado de un panal de abejas de Shimón. Dice la Mishnah, ¿sí? La primera opinión Tanakama, por lo menos así es. Dice, en estos tres casos, no puede Rubén hacer nada de esto, a menos que se aleje. Si quiere hacer una piscina de lino al lado de Shimón, de verduras de Shimón, aléjate, ¿sí? Si quiere hacer plantar puerros al lado de un campo de Shimón de cebollas, aléjate. Y si quiere plantar mostaza al lado de un panal de abejas, aléjate. ¿Por qué? Antes de seguir, ¿por qué? ¿Qué es lo que perjudica? Se explican los mefarshim, porque la piscina de lino, ¿sí? Huele muy mal. Y se absorbe en la tierra y sale después en la parte de las verduras de Shimón, ¿sí? Respecto a plantar puerros, no sale mal ni huele mal, pero le quita la fuerza al sabor, le quita sabor a las cebollas, ¿ok? Y respecto a las mostazas, un campo que Rubén quiere hacer de mostazas, al lado de un panal de abejas de Shimón, ¿por qué está prohibido? Porque está perjudicándole la miel. ¿Por qué está perjudicándole la miel? Porque las abejas vienen y comen un poquito de las mostazas, de las hojas o de los granos, vamos a ver más adelante, ¿sí? Y el mostaza es muy fuerte. Y van con eso después, como les pica mucho, van a comer las abejas su propia miel y entonces van acabando la miel, ¿sí? Hay una segunda explicación que con la boca sucia de la mostaza van y ponen la mostaza en la miel y dañan la miel, o sea, básicamente perjudican la miel, ¿sí? Por lo tanto, no puede Rubén hacer esto. Mashma, que todo esto es, ¿por qué? Porque ya Shimón ya era existente lo de Shimón, ya era existente las verduras en el primer caso, ya era existente las cebollas, o ya era existente el panal de abejas de Shimón. Mashma porque ya está, pero si no hubiese estado, si hablemos en el primer caso, ¿sí? de verduras, si no hubiese estado las verduras, mashma de que en ese caso va a poder venir Rubén e inclusive cerca al campo de Shimón hacer la piscina, en el primer caso la piscina de lino. O sea, que no contemplamos la posibilidad que a futuro que el otro pueda hacer. Dice ahora no. Puede ser que aquí en la Mishnah está hablando también en un caso que todavía no está la verdura. Si se refiere a la Mishnah decir no puede ser una piscina de lino al lado del campo de Shimón que ya tiene verduras o que va a tener verduras, ¿sí? O el panal de abejas que ya es panal de abejas o que va a tener panal de abejas, o en el de la cebolla que tiene cebollas o que va a tener cebollas. Y la idea es, lo que te quiere decir la Mishnah es, ¿por qué no? Porque estas cosas, ya sea la piscina de lino en el primer caso, ya sea el puerro en el segundo caso, ya sea la mostaza en el tercer caso, perjudican en el primer caso, uno a los otros. En el primer caso a las verduras comestibles, en el segundo caso a las cebollas y en el tercer caso a la miel. ¿Sí? Y eso es lo que nos viene a decir la Mishnah. Entonces una pregunta en contra de Rabbi, le dice un segundo. Según esto sale de que acabamos de decir que no se puede, según Tanakama, hacerlo cerca y hay que alejarse, inclusive si todavía Shimón no hay nada. ¿Sí? Dicen, no me cuadra entonces la segunda parte. Porque así opina Tanakama todo esto que mencionamos hasta ahorita, ahí en la Mishnah. Pero Rabbi Yossi discute en un caso solamente, pero discute. ¿En qué caso? En el tercer caso, en el caso de la mostaza con la miel. Muy bien. ¿Por qué? Él dice que no es necesario que aleje la mostaza de la miel. ¿Por qué? Está escrito en la baraitá, porque el dueño de la mostaza le puede decir al de las abejas, tú me dices a mí que yo aleje mis mostazas ¿de qué? De tu panal, de tus abejas. Tú aleja tus abejas de mis mostazas. ¿Por qué? Porque yo no te estoy perjudicando solamente, tú también me estás perjudicando, me están comiendo mi mostaza. ¿Sí? O sea, yo no soy el perjudicador, tú también eres, yo no soy el único perjudicador, tú también eres perjudicador. Así
Así Rabbi Yossi opina y discute en este tercer caso únicamente. Bien, la Gemara dice, un segundo, pero si decimos como Raba, que ¿qué? Que una persona no puede, Reubén no puede hacer en su campo cosas cercas a la frontera, ¿sí? Inclusive, si Shimón aún no tiene lo que se va a dañar, ¿por qué? Porque tomamos en cuenta el futuro, dice la Gemara. Entonces, según esto, y Rabbi Yossi opina que ¿qué? Que en el tercer caso, ¿quién es perjudicador? Ambos, el de la mostaza y el de las abejas, ambos son perjudicadores. Dice la Gemara, entonces, ¿cuál es el caso? ¿Cómo es posible un caso que el dueño de la mostaza o el dueño de las abejas empezaron a hacer el panal o la mostaza? ¿Sí? Si tú me dices que está permitido cuando la contraparte todavía no tiene nada, pues empezó a poner la mostaza de manera permitida. ¿Por qué? Porque no hay nada. Pero si tú me dices que Raba prohíbe colocar la mostaza en el panal de abejas, inclusive si no hay todavía lo otro, ¿por qué? Porque eventualmente hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? El perjudicador tiene que tomarlo en cuenta. Es un Rabbi Yossi que en este caso, ¿qué? Ambos son perjudicadores. El de la mostaza es perjudicador y también el de la abeja es perjudicador, como explicamos, ¿sí? Dice la Gemara, ¿cómo es posible ¿Cómo es posible un caso que uno de ellos puso la mostaza o puso la abeja de primero? Siempre va a estar, ¿qué? Prohibido, aunque la contraparte no tiene nada, ¿sí? Si ya que está prohibido, siempre la otra parte, por ejemplo, el primero quiere hacer la mostaza, ¿sí? Si yo soy el primero, quiero hacer mostaza, ¿tengo permitido? No, según Rabbi Yossi que dijimos, según Rabbi Yossi, según Raba, que ambos son perjudicadores, según Rabbi Yossi, según Raba, que el perjudicador nunca puede causar un perjuicio futuro, aunque ahorita no, perjuicio futuro. Entonces, cuando viene el de la mostaza y quiere decir, yo quiero poner mostaza, tiene todo el derecho el otro a decirle, no me hagas. ¿Pero qué te molesta? ¿No tienes un panal todavía? No, porque eventualmente voy a tener que un panal. Igualmente el del panal quiere poner un panal, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere poner un panal, dice, yo soy de primero. Está prohibido según Raba. Sí, porque según Rabbi Yossi es perjudicador. Y según Raba, decimos que el perjudicador no puede colocar algo que, aunque ahorita no perjudica, pero que eventualmente va a perjudicar. Entonces tiene todo el derecho el de la mostaza a decirle, no pongas. ¿Pero por qué no pongas? No tiene nada de mostaza. No, porque eventualmente va a tener mostaza. Entonces, ¿cuál es el caso? ¿Cómo va a ser un caso posible? Pregunta la Guimara, que uno de ellos tenga o mostaza o panal de abejas de primero de manera permitida. Responde Rapapá. Aquí es donde Rapapá respondió, veloqueaj. O sea, aquí estamos hablando en un caso, sí, cuando por decir Reubén era el dueño de los dos lugares, ¿sí? De los dos campos, en donde eventualmente iba a estar la mostaza, en donde eventualmente iba a estar el panal de abejas. Reubén era el dueño. Y ya que era el dueño de todo, pues Reubén tenía todo el derecho de ¿qué? De hacer el panal o de hacer las mostazas. Es de él, no, es todo de él, no va a perjudicar. Todo es de él, todos los campos de él. Y después se lo vendió a Shimón, ¿sí? Entonces, en este caso, Reubén cuando lo hizo de manera permitida. Beter, este es el caso. Dice la Gemara, pero tengo un problema. Si este es el caso, sí que lo hizo Beter cuando lo compró, en un caso de comprador, o sea, que lo vendió y compró el otro, ¿sí? No entiendo entonces la razón de Jajamim. ¿Por qué Jajamim nos dicen que el perjudicador, ¿sí? Que el perjudicador no puede sembrar, el que quiere sembrar algo que va a perjudicar al otro, ¿sí? En el primer caso, el de la piscina de lino, en el segundo caso, el del puerro, en el tercer caso, el de la mostaza, ¿sí? No puede hacer lo que quiere hacer porque puede o va a perjudicar al otro. Pero si lo hizo Beter, ¿cuál es el problema? Lo hizo ya y lo compró, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Ya lo hizo, si era todo de él, ¿por qué lo va a prohibir? Y más aún, dice la Gemara, o sea, no me cuadra la opinión de Jajamim. Y más aún, otra pregunta más, tampoco me cuadra la opinión de Rabbi Yossi, porque Rabbi Yossi ¿en qué caso discute nada más? ¿En todos los casos? No, nada más discuten ¿qué? En el tercer caso, si en Jardal con los Devorim, en la mostaza con el panal de abejas, con las abejas, ¿sí? Porque si esto es como explicamos, debería discutir también en el caso de piscina de lino y verdura, también en los otros casos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el de la piscina de lino no tiene que alejarla porque lo hizo de manera permitida, porque lo hizo todo cuando estaba bajo él y después lo vendió. Dice Rabina, respecto a la primera pregunta, de que por qué Jajamim opinan lo que opinan. Los Jajamim opinan que el que se tiene que alejar es el perjudicador, a pesar que al principio lo hizo de manera permitida. Tú eres futuro perjudicador, aléjate. Pero lo hice de manera permitida, no importa, aléjate. Así opina Jajamim. Pregúntale, hermano, un segundo. Mashma, que me estás diciendo que Rabbi Yossi opina
que el perjudicador nunca se tiene que alejar, sino el que se tiene que alejar del daño, ¿quién es? ¿La parte perjudicada? Dice la Guimara, pero si es así, pues debería de ser que también, si es así, que la parte perjudicada sea un rápido sí. O sea, tú me acabas de responder que Jamí opinan que el perjudicador se tiene que alejar, inclusive que lo hizo de manera permitida. Dice Lanzo, ¿qué me está insinuando? Que Rabbi Yossi que discute opina que no el perjudicador se tiene que alejar, sino la parte perjudicada se tiene que alejar. Si es así, se vuelve a la pregunta de antes, que Rabbi Yossi debería discutir no solamente en miel, en la abeja con la mostaza, sino en el resto de las cosas. También en el caso de la piscina de lino con verduras, también deberíamos decir que tiene permitido el de la piscina de lino hacerlo. Pero es perjudicador. No, él no se tiene que alejar. El que se tiene que alejar, ¿quién es? La parte perjudicada. Se debería permitir también en ese caso. Entonces, ¿por qué no discute en ese caso? También permite en ese caso. ¿Por qué no decimos porque rápido sí cuando discute, no discute también en el primer caso y no permite también en el primer caso? Dice, por eso tenemos que decir que definitivamente Rabbi Yossi sí está de acuerdo con este punto de Jajamim, de que se tiene que alejar del daño, ¿quién es? El perjudicador. Sí, el perjudicador se tiene que alejar. ¿Sí? Entonces, ¿qué le viene a decir Rabbi Yossi a Rabanán? Le viene a decir lo siguiente, mira, yo estoy de acuerdo contigo que el que se tiene que alejar, ¿quién es? El perjudicador. Y por lo tanto, el segundo que está, el que está plantando, en el primer caso, el que está haciendo la piscina de lino, en el primer caso, el segundo caso que está plantando el puerro, en el tercer caso que está haciendo la mostaza, él es perjudicador y se tiene que alejar. Yo entiendo, pero entiendo los primeros dos casos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno daña al otro y el otro no daña al primero. Entonces, el perjudicador es el que está haciendo en los primeros dos casos, la piscina de lino es el perjudicador y el puerro es el perjudicador. Y a diferencia de, en el primer caso, la verdura no perjudica a la piscina de lino y la cebolla no perjudica al puerro. Entonces, entiendo, estoy de acuerdo contigo en este caso. Aleja al perjudicador, prohibido. Pero en el tercer caso, sí hay que alejar al perjudicador. ¿Pero quién es el perjudicador? Los dos son perjudicadores. ¿Por qué? Como explicamos antes. Porque el que agarra la mostaza, el que planta la mostaza, la abeja viene, come la mostaza, ¿sí? Y daña la miel, ya sea porque o porque le pone sabor de mostaza o porque tiene que comer mucho y disminuye. Y también el de la mostaza es perjudicado a través de las abejas porque le comen su mostaza. Entonces, por lo menos está de acuerdo conmigo, le dice Rabbi Yossi Rabanán. En este caso, que debemos de permitirle, porque ambos son perjudicadores. También el otro es perjudicador, también el de la miel es perjudicador. Jamín, ¿qué van a responder? No. Jamín dice, no señor. Abejas a mostaza no es perjudicador. El de la abeja no es perjudicador. ¿Quién es el perjudicador? El de la miel. ¿Por qué? Perdón, ¿quién es el perjudicador? El de la mostaza. Porque, como explicamos, pica y lleva para allá. Pero al revés, no pasa nada. ¿Qué le está disminuyendo la mostaza? Mira, el grano no se lo está quitando porque está cubierto. Entonces no puede llegar a eso la abeja. Y la florcita, la plantita, no pasa nada que se lo quite. Crece otra vez. No te preocupes. Pero va a estar todo el tiempo comiendo y no va a crecer la última parte. Dice, no. Él come una vez y no más nunca. Porque tan picante que es, tan fuerte que es, que lo prueba una vez y ya no más. ¿Sí? Por eso, Jajamí opinan que este caso es similar a ¿qué? A los primeros dos casos, que hay solo un perjudicador y por lo tanto ese perjudicador, en este caso de la mostaza, prohibido, hay que alejarlo de Reubén, de Shimon. Seguimos. Besaba Rabbi Yossi על המזיק להרחיק את עצמו, ועתנו רבי יוסי אומר, אף על פי שהבור קודמת לאילן, לא יקוץ שזה חופר בתוך שלו, וזה נוטע בתוך שלו, אלא לעולם רבי יוסי על הניזק סביר עליה. ולדבריהם דרבנן כאמר להו. לדידי על הניזק להרחיק את עצמו ואפילו משרה וירקה לא באי רחוקה. אלא לדידחו דאמריתו על המזיק תנח משרה וירקה. דאמז כהני והני לא מז כהני. אלא חרדל ודבורין תלוויו מז כהדדי. ורבנן דבורין לחרדל לא מז כלה. ובבינתה לא משכחת לה. ובתרפה הדר פרה. Bien, la Gemara le pregunta lo siguiente. No me acuerdo lo que acabamos de decir. Porque según la última explicación que dijimos, Rabbi Yossi está de acuerdo está de acuerdo con Jajamim, que ¿quién es el que se tiene que alejar de quién? El perjudicador se tiene que alejar de no perjudicar. ¿Sí? Solo que discute con Jajamim que en el último caso de la mostaza y la miel, ambos son perjudicadores. Entonces, en ese caso habíamos de permitir. ¿Sí? Bien, la Gemara dice, no me cuadra que Rabbi Yossi se opina. Porque está escrito en la Mishnah, más adelante, en Daf Jafé Amud Bet, que Rabbi Yossi opina respecto a un pozo y un árbol, un pozo de Shimón y un árbol de Reubén, dice Rabbi Yossi, a pesar que el pozo de Shimón estuvo
Antes, ¿sí? Si vino Reubén y plantó un árbol, no hay que sacarlo. No hay que sacarlo. ¿Por qué? Tiene todo su derecho. Lo está haciendo en su propiedad y el pozo lo está haciendo en la propiedad de Shimon. Cada uno está haciendo lo suyo. A pesar que si muy bien, las raíces. El árbol fue plantado de segundo. ¿Quién es perjudicador aquí? El árbol. Va a perjudicar al pozo. Y aún así, vemos que Rabbi Yossi dice que el perjudicador no hay que cortarlo, no hay que alejarlo. Sino a quién le decimos, la parte perjudicada tiene que alejarse. Déjalo ahí. Va a perjudicar, aléjate. Va a perjudicar al pozo, aléjate. El pozo, aléjate tú. O sea, vemos que Rabbi Yossi opina que no el perjudicador, futuro perjudicador, tiene que alejarse desde ahorita, sino la parte perjudicada. Entonces, no me cuadra lo que dijimos antes. Dice la Gemara, todavía podemos responder. Parecido antes, pero agregando una escalón antes. En verdad, definitivamente acabamos de comprobar que Rabbi Yossi opina que no obligamos al perjudicador a alejarse, sino a la parte perjudicada, como vemos en el árbol. Plantó de segundo, no le decimos que lo corte, sino le decimos al del pozo, si no te gusta, muévete tú, ¿sí? Que es la parte perjudicada. Entonces, ¿cómo vamos a explicar la discusión que tuvo Rabbi Yossi, que tiene Rabbi Yossi en esa Mishnah con Jajamim? Él se refiere a discutir así, mira, según mi opinión, yo opino que la parte perjudicada tiene que alejarse. Entonces, según mi propia opinión, en todos tus casos, te discuto, te digo que puede venir Shimon. En el primer caso puede venir Shimon y plantar la piscina de lino, puede venir Reubén y plantar la piscina de lino, en el segundo caso puede venir Reubén y plantar el puerro, en el tercer caso puede venir Reubén y plantar la mostaza, a pesar que va a perjudicar la parte de Shimon. En el primer caso la verdura, en el segundo caso las cebollas, en el tercer caso el tema de la miel, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo opino que a la parte perjudicadora no hay que alejarla. ¿A quién hay que alejar? A la parte perjudicada. Entonces, según mi opinión, le dice Rabbi Yossi, yo discuto contigo en los tres temas. Cuando dije que en los tres casos, cuando dije que discuto contigo nada más en el tercer caso, no es que yo discuto en el tercer caso contigo. Otra vez, yo discuto en ¿qué? Los tres. Pero según tu opinión, debería por lo menos estar de acuerdo conmigo en el tercer caso. Porque tú opinas, no obstante, tú opinas que el perjudicador, hay que alejar al perjudicador. Listo. Pero en el tercer caso, no hay un perjudicador. Ambos son perjudicadores. Entonces, en ese caso, deberías de permitirle a Reubén a sembrar su mostaza, porque también el de la abeja, Shimon, también es perjudicador. Y sobre esto le respondió Rabbanán, no ambos son. ¿Por qué? Porque, o sea, Rabbi Shimon le decía que ambos son, ¿por qué? Porque el de la mostaza daña la miel y el de las abejas daña la mostaza, como explicamos. Jamín le dice, no. Si decimos que hay que alejar al perjudicador, como mi opinión, no estoy de acuerdo contigo. En ese tercer caso decimos también que hay que alejar al perjudicador, que es a Reubén. Hay que alejarlo, ¿por qué? Porque él es perjudicador y Shimon, el de las abejas, no es perjudicador. ¿Por qué? Porque es lo que come la abeja, como dijimos antes. El grano no llega. Y la plantita la come, vuelve a crecer. Entonces no es considerado que el de la abeja, el dueño de la abeja, Shimon, está perjudicando a Reubén. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.